Gloria y honra, Padre. Te damos pleitesía y alabanza, Señor. Te damos gracias, Señor. Abba, Dios mío, nos presentamos, Señor, delante de ti, Jehová. Pedimos, Señor, que seas tú, Dios. Primeramente, Señor, perdonando, Señor, nuestros pecados, Señor, que seas tú limpiando con tu sangre preciosa y poderosa, Señor, nuestros corazones, Señor, para que tu palabra, Señor, pueda entrar en él, Señor, y pueda dar fruto, Padre eterno, para gloria y honra de tu nombre, Señor. Espíritu Santo de Dios, que seas tú, Dios mío, ministrando a tu pueblo, que seas tú dirigiéndome, Espíritu Santo. Sabes que te necesito, Espíritu de Dios. Te damos gracias, Padre, por lo que vas a hacer para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a estar hablando bajo el tema, el título es El buen mayordomo. Y vamos a estar leyendo en Lucas 12:42. Me dan un amén cuando estén conmigo. Lucas 12. ¿Necesitan la luz? Sí. Gracias. Ok. Dice la palabra del Señor. Y dijo el Señor. ¿Quién fue que dijo? El Señor. No fue la hermana Angie, fue el Señor. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Y lo voy a dejar ahí. Vamos a hacer una pausa. Entonces, esta prédica enseñanza empieza con una pregunta, ¿verdad? Y si nosotros meditamos en esta pregunta, ¿verdad? Y nos contestamos, van a pasar dos cosas, vamos a ver dos cosas. Nos podríamos preguntar, ¿soy un mayordomo fiel y prudente? Y si soy fiel y prudente o no, quizás podríamos contestar, no soy tan fiel, no soy tan prudente, ¿verdad? Entonces el Señor nos va a enseñar en esta noche de qué se trata, ¿verdad? Y el Señor me ha estado hablando mucho o queriendo instruirme en lo que es la prudencia. Y yo hacía meses atrás estaba orando por ser una buena mayordoma, pero no fue hasta ahora que yo entendí, ¿verdad? Todo lo que representa ser un buen mayordomo, todas las áreas, ¿verdad? Y les voy a ser sincera, yo no me había sentido confrontada o tan confrontada hacía tiempo como con esta palabra. Me confrontó mucho. Tuve como que ponerme a meditar y cuestionar muchas cosas y mirar como áreas de mi vida en las que yo necesito ajustar, si se puede decir, o dejar que el Señor me ayude en ajustarla, ¿verdad? Y el Señor me ha puesto escenarios, ¿verdad? Y ha permitido que cosas pasen para que yo pueda ver la importancia de lo que es la prudencia, primeramente. Me ha puesto escenarios, cosas que he visto que yo digo, ok, wow, lo importante que es la prudencia en general, aún en la vida de cualquier persona, pero más en nosotros que somos cristianos, hijos de Dios, y que el Señor nos llama a la mayordomía, así es que se dice, mayordomía, y a lo que es el ministerio, ¿verdad? Las cosas del Señor. Y un buen mayordomo, según la palabra de Dios, es la responsabilidad de administrar o de atender las asignaciones que uno recibe de un llamado, cuidar de todo aquello con lo que Dios nos ha bendecido, ya sea con familia, con hijos, con un esposo, un cónyuge, ¿verdad? Con las bendiciones aún terrenales y temporales que el Señor nos da. Y Dios nos llama, a ser responsable con lo que Él nos ha dado y a no desperdiciar nuestras vidas, recursos, y al mismo tiempo hacer de bendición con esas cosas que Dios nos da para este mundo. Muchos de nosotros quizás nos sentimos incapaces de hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer, y en verdad sí somos incapaces, ¿verdad? Por nuestra propia cuenta. Pero Dios nos llamó
a ser reyes y sacerdotes, y aún él llamó a reyes en tiempos de antes, que eran muy jóvenes, eran incapaces de cierta forma, inexpertos, ¿verdad? No sabían lo que en realidad era el reinado, pero Dios no los llamó así, ¿verdad? Ellos tenían personas que estaban alrededor de ellos, que los guiaban, ¿verdad? Y Dios esperaba que ellos ejercieran su llamado, su reinado, con responsabilidad, y que no se apartaran de las cosas de Dios, y que al final lo hicieran, ¿verdad?, como tenían que hacerlo. Y nosotros también hoy en día no estamos solos en las cosas que el Señor nos llama a hacer para Él, en nuestro ministerio, ¿verdad? En las cosas de nuestra familia, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en lo que sea que el Señor nos haya dado. Nosotros no estamos solos, no es para que lo hagamos solos. Nosotros tenemos primeramente a Dios, que fue el que nos llamó, ¿verdad? Tenemos su palabra que nos guía, tenemos a su Santo Espíritu, y también tenemos mentores, tenemos pastores que nos guían. Y ¿qué es lo que nos pasa? Que a veces nosotros no podemos cumplir con ese llamado, ¿verdad? Que no sabemos cómo ser mayordomos prudentes y fieles al Señor. Y a veces lo que nos pasa es que estamos como que muy afanados en otras cosas. Estamos enfocados en otras cosas más que en los que el Señor nos mandó a hacer. Entonces queremos avanzar en lo que son cosas de este mundo, y eso no es malo, pero cuando dejamos las cosas del Señor a un lado para hacer otras cosas es cuando viene el problema. Entonces ponemos nuestros sueños y metas, y creemos que cuando estamos bien tendemos a hacer esto, ¿verdad? Queremos lograr cosas y avanzar en cosas de la vida. Again, no está mal, pero nos desenfocamos del Señor. Entonces pensamos a que, ok, cuando yo esté bien monetariamente, cuando yo alcance esto, pues voy a tener más tiempo para el Señor, voy a poder dedicarme. Pero ¿qué pasa? Que entonces queremos más cosas y más cosas. Entonces como que nos enredamos y queremos siempre más y más y más. Entonces eso es el problema que puede causar, ¿verdad? Como estar persiguiendo las cosas de este mundo. Entonces, de toda la creación, si nosotros meditamos y pensamos, el hombre es el único que se le hace difícil obedecer a Dios, la voz de Dios, hacer las cosas para que Dios lo llamó. Porque si miramos la creación misma, el viento hace su función, aún una hormiguita hace su función, aún los microorganismos hacen su función. Entonces yo pensaba que el problema nuestro era la carne, y en sí lo es, pero yo pensando la creación misma también se corrompió cuando el hombre pecó, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que ella todavía obedece a Dios y se sujeta a Dios? Cuando ella también, como quien dice, juntamente con el hombre, cayó, si se puede decir. Es cierto, la creación sabe lo que tiene que hacer y a nosotros nos cuesta. Entonces eso como que me lleva a pensar como que la fuerza, como que eso pierde fuerza al pensar que es porque estamos caídos en la naturaleza caída, como que pierde un poquito de fuerza ahí cuando meditamos en que la creación todavía obedece a Dios, ¿verdad? Para ser buenos mayordomos tenemos que tener disciplina y dominio propio. Y el dominio propio es saber manejar o controlar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones, en vez de que estos nos controlen a nosotros. Y qué cosa tan difícil a veces, ¿verdad? Pero no nos podemos desanimar, ¿verdad? Hay buenas noticias, y de eso se trata el Evangelio. Que todo problema tiene solución en Cristo. Que Cristo es la palabra de Dios, ¿verdad? El verbo es la palabra, y la palabra se hizo carne, y Él todo lo venció, y también nosotros por medio de Cristo podemos vencer. Y segunda de Timoteo 1:7 dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea que ya está en nosotros, solo que tenemos que ejercitar
y alimentar lo que es lo que el Señor ya nos ha dado. Proverbios 25-28 dice: una persona sin control propio es como una ciudad sin defensa, y sin murallas es quien no sabe dominarse. Y eso es fuerte, porque si nosotros ponemos a meditar, una persona sin control es como una ciudad sin defensa. Ustedes saben que en los tiempos de antes las ciudades se tenían que proteger, amurallar, para que el enemigo no entrara a atacarlos. Entonces una persona sin dominio propio, sin control, es como una ciudad sin murallas, ¿verdad? Que puede el enemigo fácilmente entrar y hacer lo que desee con él. Y Proverbios 16:32 dice casi lo mismo. Dice que más vale tener dominio propio que conquistar ciudades. Entonces, para uno conquistar ciudades, uno necesita tener una gran fuerza, o por lo menos tener grandes estrategias o muy buenas estrategias para uno poder conquistar ciudades. Pero dice la palabra de Dios que no es por fuerza, sino por medio de su Santo Espíritu, en Zacarías. Amén. Y Dios nos ha llamado a ser buenos mayordomos, fieles y prudentes en el ministerio, ¿verdad?, que Él nos ha dado, en las finanzas, con nuestra familia, nuestros hijos, con nuestros cónyuges, con nuestros trabajos, con nuestro tiempo. Como estaba orando la pastora, que la pastora hablaba y decía que no, tenemos que ver cómo estamos manejando nuestro tiempo, ¿verdad? Que a veces nos ponemos a hacer cosas que no debemos, ¿verdad? Y dejamos de hacer las cosas de Dios, de buscar a Dios como tenemos que hacerlo. Me ha pasado. También aún con nuestro cuerpo, en el sentido de cuidarlo. También tenemos que ser buenos mayordomos con nuestro cuerpo. Yo no sé a cuántos de nosotros el Señor nos ha llamado a aún alimentarnos mejor. A mí el Señor me ha llamado a alimentarme mejor. Y no era como que yo comía así mucho, que comía, pero sí, o sea, es el templo de Dios. Dios nos aún en eso, Dios nos quiere darnos instrucciones, ¿verdad? Y por ejemplo, les voy a dar este pequeño testimonio. Un tiempo, hace como 2-3 años atrás, el Señor me estaba mandando a cuidarme cómo comer. Tenía yo como ese querer, ese hacer de hacer comidas como más saludables, comer menos azúcar y cosas así. Pero como que era como que lo tenía ahí, como sí, lo voy a hacer, Pues les cuento que alrededor mío empezaron personas a enfermarse. Salió una tía que tenía diabetes, salió mi papá que estaba pronto a prediabético, salió un vecino ahí mismo al lado mío con diabetes también, y yo dije, ok, estás hablándome en serio, es como que mira, te estoy hablando en serio. Y Dios es tan bueno, podemos ver, ¿no? O sea, la misericordia de Dios, porque me permite como que verlo de cerca, como que mírame, te estoy hablando, como te estoy llamando, es por algo que te lo estoy diciendo. Y nada, tuve que entender, como quien dice, mi papá ya, para la gloria de Dios, está bien, ya no la tiene, pero sí se tiene que cuidar, porque eso, si uno se descuida, pues, y vuelve a comer como estaba, pues le puede dar otra vez. Y hasta en eso aún el Señor nos da instrucciones, ¿verdad? Y tenemos que ser buenos mayordomos aún con nuestro cuerpo, que es el templo de Dios. Y si volvemos a Lucas 12 y leemos del 43 en adelante, lo voy a leer, dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse. Y voy a hacer una pausa aquí porque quiero dar un testimonio que es para vergüenza mía, lo voy a decir. Si leen aquí dice: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a embriagarse. Nosotros estuvimos orando aquí, fue como en abril, yo no recuerdo bien si fue
como a principios de abril, creo que fue a finales de marzo, no recuerdo bien, y yo sé que yo estaba acá y de pronto yo sentí un olor a cigarrillo bien fuerte y el Señor me ministraba y me decía a mis hijos, me llegaba la palabra, todo me es lícito, mas no todo me conviene, ¿verdad? Entonces el Señor decía, pero a mis hijos yo les prohíbo los vicios, pero me estaba hablando específicamente del cigarrillo. Entonces yo sentía como que alguien estaba siendo tentado con el cigarrillo y yo sentía como ese de querer como decir algo, pero no me atreví. Y ya cuando me decidí que lo iba a hacer, llegó el hermano que le tocaba dirigir y empezó a dirigir, ¿verdad? A hacerlo de él. Pero aún en eso hay cosas que nosotros, dice la palabra, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces hay cosas que el Señor, aunque te sean lícitas, Dios no te da permiso, ¿verdad? Y hay cosas que son tentaciones, que son fuertes, pero el Señor nos manda a que busquemos ayuda, porque eso también era lo que yo necesitaba. Yo veía a los pastores y el Señor decía que buscara oración, ¿verdad? Y yo espero que no sea tarde y pido perdón a quien fuera, ¿verdad? Pero el Señor nos cuida aún hasta en eso, ¿verdad? Y hay cosas que, aunque sean fuertes, el Señor nos da la victoria en esas cosas. Y dice, más aquel, se me fue, más en verdad os digo, perdón, me fui. En verdad os digo que, 46, dice, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, ¿verdad? Que va a venir de sorpresa el Señor. Y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. O sea que puede que nosotros hayamos hecho todo bien hasta ese momento, pero nos aprovechemos, como quien dice, ¿verdad? El Señor salió, déjame aprovecharme, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, pero llega el Señor de sorpresa. Y por ese desliz que nosotros tuvimos en ese momento, el Señor dice que nos va a poner con los infieles, porque, o sea, nos aprovechamos de su confianza, ¿verdad? Cuando Él estuvo ausente, porque el Señor nunca está ausente, el Señor está siempre ahí, nos está mirando, ¿verdad? A ver qué vamos nosotros a hacer. Y dice que va a venir de sorpresa y nos va a encontrar haciendo lo que no estábamos supuestos, y ya por eso nos vamos a juntamente con los infieles. Dice el 47, aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes. Entonces me llamó mucho la atención esa parte que dice aquel siervo que conociendo la voluntad de Dios, de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a la voluntad. O sea que ya nosotros cuando escuchamos, ya nosotros sabemos lo que, o sea, esta noche nosotros estamos aquí, estamos escuchando la palabra de Dios, ¿verdad? Y ya el Señor nos está diciendo que quiere que seamos buenos mayordomos, nos está diciendo las áreas que quiere que seamos buenos mayordomos, y tenemos que tomar como esa decisión esta noche de decir, ok, quiero ser buena mayordomo, ¿qué tengo que hacer, Dios mío, verdad? O sea, poner de nuestra parte y hacer lo que tenemos que hacer. Y más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces vemos que el que no tiene conocimiento va a ser castigado, pero con menos severidad que el que ya sabía lo que tenía que hacer, ¿verdad? Entonces, esta noche, como yo les digo, yo fui muy confrontada, ¿verdad? Y yo quería como que escaparme. Yo decía, Señor, pero yo necesito ayuda en varias áreas, ¿verdad? Pero es que aquí está la situación. Entonces ya escuchamos, ya sabemos, entonces nos quedan esas dos opciones. Tomar esta palabra, ¿verdad? Y decir, ok, Señor, yo me comprometo, voy a dejar que tú me ayudes, ¿verdad? A hacer lo que tengo que hacer, o hacer caso omiso, ¿verdad? Y seguir nuestra vida, escuchamos ya, pero seguir haciendo las cosas que
¿qué estábamos haciendo? Seguir perdiendo el tiempo, seguir alimentándonos mal, y van a venir los gatigazos porque ya escucharon. No tienen excusa. No tenemos excusa después de hoy. Y hemos escuchado que sin la ayuda de Dios y su Santo Espíritu no podemos ser buenos mayordomos ni buenos ministros. Y tenemos la decisión, ¿verdad?, que hacer o decidir o hacer caso omiso, como ya dije, y seguir como estábamos, tomando malas decisiones. Y en las palabras de Dios vemos como los siervos que obedecieron a Dios en los tiempos de antes y aún ahora, todo el que obedecía al Señor era prosperado. Todo el que obedecía a la palabra de Dios, los mandatos de Dios, eran prosperados, los podemos ver en la palabra de Dios. Entonces a veces nosotros no prosperamos, no es porque nos falta fe o porque estamos haciendo las cosas que, o sea, es a veces por la falta de, porque no estamos obedeciendo, porque no estamos siguiendo la palabra de Dios como debemos. Entonces tenemos que pensar en eso también, que si queremos ser prósperos tenemos que definitivamente obedecer la palabra de Dios. Amén. Y ya para terminar, el Señor de la casa está pronto en volver. Entonces, ¿qué nos encontrará haciendo? ¿Cómo nos encontrará haciendo? ¿Estamos siendo buenos mayordomos? ¿Estamos siendo fieles y prudentes? ¿Vamos a estar felices de verlo o vamos a estar en vergüenza? Como quien dice, ahí me atrapó. Entonces lo voy a dejar hasta aquí. Yo espero que podamos recibir esta corrección más que nada del Señor en esta noche. Señor les bendiga.